Saludos, bienvenidos a Grafted in Him, la plataforma oficial del reino. Esto es un descargo de responsabilidad. Aceptamos todos sus comentarios, pero si no está de acuerdo con alguna expresión en esta programación, está en todo su derecho. Sin embargo, si vemos algún comentario inadecuado, será eliminado. Así que disfruten de esta semilla. Shalom. Bienvenidos una vez más a Grafted in Him, esta plataforma, la plataforma oficial del reino. Mi nombre es Ezequiel y estamos en el programa Código de Vida. Somos la generación de los justos y hoy como subtema estamos tocando en Betel la muerte de Raquel y Isaac, ese es el tema. Y ya vamos por el versículo 26 del capítulo 35, ya hemos tocado 34 capítulos de Génesis. Y vamos hoy para Génesis 35, 25. Y ahí en Génesis 35, 25 dice: los hijos de Bilha, la esclava de Raquel, Dan y Neftalí. Dan y Neftalí son los hijos de Bilha, biológicos, son de Bilha, pero son hijos de Raquel. Y hoy vamos a estar tocando estos nombres y también acerca de Bilha y el concubinato y cómo era que funcionaba también. Ya hemos hablado que en las culturas hebreas los nombres no solo identificaban a una persona, sino que reflejaban el propósito y el contexto de su nacimiento. Los nombres de los hijos de Jacob también nos enseñan cuál era la condición mental, emocional y espiritual de la familia en el momento. Vaya conmigo ahí a Génesis 30, 4 al 8. Génesis 30 del 4 al 8. Y Génesis 30 del 4 al 8 dice: entonces Raquel dio a Jacob por mujer a su criada Bilha. Y Jacob se acostó con ella. Bilha quedó embarazada y dio un hijo a Jacob. Y Raquel exclamó: Dios me ha hecho justicia. Escuchó mi plegaria y me ha dado un hijo. Por eso Raquel le puso por nombre Dan. Después Bilha, la criada de Raquel, quedó embarazada otra vez y dio a luz un segundo hijo de Jacob. Y Raquel dijo: he tenido una lucha muy grande con mi hermana, pero he vencido. Por eso Raquel lo llamó Neftalí. Dan y Neftalí fueron los hijos de Jacob, nacidos en Bilha, la sierva de su esposa Raquel. Quiero tocar un poquito acerca de la historia y cómo era que funcionaba toda esta situación de las siervas y las concubinas en ese entonces. En aquella época era una práctica común y cultural, no era la ley de Dios. Muy importante, quiero siempre aclarar eso, porque la gente lee estas cosas en la Biblia y piensan que Dios lo permitía, pues eso había que hacerlo. No, era un asunto cultural. Y segundo, Dios está trabajando con una sociedad, y especialmente con la familia de Abraham, Isaac y Jacob, que vienen de la idolatría. Son gente que está en un contexto de idolatría, la cultura es idólatra, y vivían bajo unos principios totalmente diferentes a los que Dios hoy tenemos, gracias a que Dios ha ido trabajando durante los tiempos, ha trabajado y se le ha revelado al hombre, y hoy podemos ver un poco más allá de lo que realmente Dios lo que quiere con nosotros. Pero en estos tiempos, en aquella cultura, era una práctica común y cultural que una esposa estéril diera a su sierva, a su esposo, para que tuviera hijos en su nombre. Y este fue el caso de la sierva tanto de Raquel como de Lea.
Por eso vemos que cuando Lea se ve que no está dando a luz, entonces también le da a Zilpa. En la cultura del Medio Oriente antiguo, las siervas o esclavas tenían un estatus social y legal significativamente inferior a de las personas libres. Y su trato variaba dependiendo de la época, la religión, las circunstancias particulares. Las esclavas eran consideradas propiedad de su dueño y podían ser compradas, vendidas o heredadas, como fue el caso de Bilha y Zilpa, que fueron un regalo de Labán. Vemos que cuando Jacob se va a casar primero con Lea, le da a Zilpa. Ese fue un regalo. En otras palabras, Lea heredó a Zilpa y Raquel heredó a Bilha. Su valor no solo se medía en términos económicos, sino también en función de su capacidad para realizar trabajos domésticos, agrícolas o incluso funciones más específicas como servir de concubina. En este caso, estas dos mujeres servían de concubina, pero también servían en la casa. Hacían trabajos domésticos, limpiar, bregar con los niños, etc. Bilha y Zilpa eran concubinas y tenían cierto estatus social al dar a luz el hijo del amo. El estatus de Zilpa y Bilha era un estatus un poquito más alto. ¿Por qué? Bueno, porque tenían hijos que pertenecían al amo de ella, a los amos. Estos niños, especialmente Dan y Neftalí, que vienen de Bilha, fueron niños legales. Se consideraban niños legales, ¿verdad? No se consideraban bastardos, se consideraban legales porque eran reconocidos como hijos. Por eso es que de estos niños también sale lo que conocemos las 12 tribus de Israel. Dan y Neftalí eran considerados legítimos, eran legales según la costumbre del momento. En algunas culturas el concubinato se consideraba una forma legítima de expandir la familia, especialmente si la esposa principal no podía tener hijos, como era el caso de Raquel y luego lo vemos con Lea. Ahora es importante porque este era el único propósito de expandir la familia. En estos tiempos se creía mucho en la fertilidad y se creía mucho en tener muchos hijos. Tener hijos en aquello entonces era bien importante. No es como hoy, que hoy vemos en las familias que la gente no quiere parir, la gente no quiere tener hijos. No, yo voy a tener 2. Todavía la gente queriendo, no, yo tengo 2, yo de 3 más nada, muchachos, porque los hijos están caros. Y tú sabes, este tipo de comentarios, todo esto viene ahora, pero en estos tiempos se valoraba tener hijos, que un hijo se diera era de mucho valor. Y mientras más hijos, mejor. Y una mujer que tuviese muchos hijos era una mujer privilegiada. Aparte que en la época y en la cultura, como también se creía en muchos dioses, se creía también en la fertilidad. Se creía también de hecho, ellos en muchas culturas tenían momentos como donde se dedicaban a los dioses y tenían orgías, y eso era algo normal cultural porque eso era que ellos le estaban rindiendo honor a los dioses porque ellos querían, ¿verdad?, que haya fertilidad, hayan hijos. La liberación de esclavas podía ocurrir por varias razones, como cumplimiento de la ley, actos de piedad religioso, o si eran tomadas como esposa por su amo. Una mujer que era esclava podía ser libre si se casaba, ¿verdad?, con un amo, ¿verdad? En este caso, Bilha y Zilpa suben de estatus, pero no son totalmente libres. Sin embargo, la libertad no siempre garantizaba un estatus igualitario dentro de la sociedad, como es el caso, ¿verdad?, aquí de Bilha y Zilpa. Aunque Bilha y Zilpa tuvieron hijos del amo y en cierta manera subieron de estatus, pero no eran totalmente libres, no eran tan libres como Raquel y Lea. Aunque Bilha y Zilpa dependían totalmente de su amo, no las trataban de manera inhumana.
se consideraban como parte de la familia también, no las trataban inhumanamente. En muchos lugares sí se trataban a las esclavas y a las siervas inhumanamente. Se daba también, eso siempre se ha dado, todavía se da, ¿verdad? La gente piensa que la esclavitud se terminó, pero todavía en muchos lugares estas cosas se dan en muchos países. Bilha y Zilpa tenían un vínculo cercano con sus amos y con los hijos de la familia para la que trabajaban, la cual significa que estaban protegidas y se trataban con compasión. Esto es siguiendo, ¿verdad? Nosotros acá, siguiendo la línea de la sierva de Rebeca, Débora. Porque a Débora, cuando la entierran, la enterró Jacob, hablamos que ella era una mujer o era una sierva, pero era una sierva que fue bien amada y respetada por la familia. Si seguimos esa línea de la familia, pues este era también el caso de Bilha y Zilpa, que eran, ¿verdad? Eran respetadas y amadas, ¿verdad? De cierta manera. Las siervas y esclavas en el Medio Oriente eran una parte integral de la estructura social y económica de la época, pero su estatus las hacía vulnerables a abusos y a tratos desiguales. Acuérdense que como no estaba en un estatus, ¿verdad?, de total libertad, todavía estaban bajo, ¿verdad?, en el caso de Bilha y Zilpa, todavía subieron de estatus, pero todavía eran esclavas, eran siervas. Muchas mujeres no se les garantizaba, ¿verdad?, que las iban a tratar como trataron a Zilpa y a Bilha. Es importante porque estas mujeres, aunque habían subido, ¿verdad?, de grado, pero seguían al mando de Lea y Raquel. Aunque ellas subieron, ¿verdad?, de estatus, como quiera, seguían estando al mando de Raquel y Lea. En Génesis 33 dice: he aquí mi sierva Bilha, llégate a ella y darás a luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Aquí vemos que Raquel tenía autoridad sobre Bilha. Bilha no podía decir, no, yo no quiero. Bilha no podía decir, mira, yo no quiero, no se le preguntó si ella quería, ni nada por el estilo. Eso era, vete y hazlo. Aquí vemos que las esclavas y las siervas no tenían ningún tipo de decisión, no tomaban decisiones en la familia. La expresión ahí de dar a luz sobre mis rodillas refleja una práctica cultural y simbólica en la antigüedad, particularmente en el contexto del cercano oriente. La frase ahí, sobre mis rodillas, no necesariamente describe un acto literal, sino una metáfora que refleja el acto simbólico de reclamar al niño como propio. Según la costumbre de la época, cuando la sierva daba a luz, la esposa legítima podía adoptar el bebé como suyo. La mención aquí de la rodilla implicaba el nacimiento, aunque físico, de la sierva, se atribuía emocionalmente y legalmente a la esposa. Ese niño se consideraba legalmente y emocionalmente de la esposa, en este caso de Raquel. En algunas culturas antiguas se entendía que si el bebé era entregado o sostenido físicamente por la esposa, a menudo sobre las rodillas, en muchos lugares cuando la mujer iba a parir, ella estaba frente a ella y ella recibía el bebé sobre sus rodillas. Y ahí, al recibirlo, eso era como una transferencia. Estaba transfiriendo ese hijo a ella. Ese hijo era de Bilha, pero cuando lo pare y cae sobre sus rodillas, se convertía en hijo de Raquel. Emocional y legalmente era de ella. Por eso es que el niño era un hijo legítimo, porque se consideraba como que Jacob hubiese tenido relaciones con Raquel y tuvo ese nene. Y así era que ellos, ¿verdad?, en esta cultura trabajaban estos asuntos. Hoy en día hay muchos adelantos, hoy en día no hay que entrar en eso, no hay necesidad de eso, la ciencia ha avanzado, hay muchas otras maneras de hacerlo.
Pero en estos tiempos no había los adelantos que hay hoy y esto era lo que hacían. Por eso vemos que entre Bilha y Zilpa solamente tuvieron 2 hijos, nunca tuvieron más hijos de ahí. Y podían tener más, pero significa que simplemente Jacob se acostó con ella cuando se los pidieron sus esposas. Mientras tanto, no entendemos que no hubo otras relaciones con ella. Raquel explica la razón de este nombre diciendo, cuando Bilha da a luz a un hijo, Raquel lo llama Dan, que significa él juzgó o justicia. Y en Génesis 30, del 5 al 6, Raquel explica la razón de este nombre diciendo, Bilha quedó embarazada y le dio a Jacob un hijo. Y dice, Raquel le puso por nombre Dan, porque dijo, Dios me ha hecho justicia. Y aquí está el mensaje de que hoy. Dios me ha hecho justicia, oyó mi petición y me dio un hijo. En la cultura de la época, la capacidad de una mujer para tener hijos era fundamental. No solo para su identidad personal, sino también para su estatus social y familiar. La esterilidad, como hemos hablado antes de Raquel, la hacía sentirse avergonzada, desventajada frente a su hermana Lea. Aquí vemos, ¿verdad?, que esto estaba afectando y hemos visto ya muchas veces que esto afectó mucho a Raquel. Raquel, y aquí vamos al meollo del asunto, Raquel interpretó el nacimiento de Dan como un acto de justicia divina. Esto fue divinamente, esto fue Dios. Importante, divinamente, ya que sentía que el eterno Dios había escuchado su clamor y le había permitido, aunque fuera a través de su sierva Bilha, tener un hijo que sería considerado suyo. La rivalidad con su hermana era intensa y lo hemos tocado ya más antes. Y Raquel deseaba ser igualada o superar en términos de descendencia a Lea. Este era todo el propósito de Raquel con tener hijos. Raquel lo que quería era no solamente igualar a su hermana en hijos, pero ella quería pasarle a ella. Quería tener más hijos que su hermana. Esta era la competencia, ¿ok? Esto era lo que ella buscaba. Y esto es lo que está pasando en el momento. Cuando con el nacimiento de Dan, percibió que el Eterno estaba equilibrando las cosas, dándole también a ella la bendición de un hijo. Pero es importante, porque aquí no se está equilibrando las cosas. ¿Por qué? Bueno, porque ya Lea tiene ¿cuántos hijos? Ya tiene 6 hijos. Aquí no está equilibrando la cosa. Ya Lea se le ha pasado por mucho y ella lo que está teniendo es el primero y no es de ella. Importante, bueno, es de ella, ¿verdad?, culturalmente, pero biológicamente no es de ella. Los otros Lea los ha parido todos. Aquí no hay ninguna equilibración. Raquel veía el evento como un juicio favorable de parte del eterno Dios hacia su situación, reivindicándola frente a su sufrimiento. Pero pregunto yo, esta es una buena pregunta. ¿Realmente esto era totalmente cierto? Que Dios la estaba favoreciendo, que Dios le estaba haciendo justicia, que Dios estaba, ¿verdad?, oyendo su oración. Esto es totalmente cierto, esto es realmente cierto. Lo que sí podemos ver es que Raquel hizo uso de su propia fuerza y luego aquí ella lo que hace es que le atribuyó los logros al eterno Dios. Aquí es muy importante porque ella está diciendo, Dios contestó mi oración, Dios es justo, Dios me hizo justicia y Dios todo esto, le está dando mucha gloria a Dios, pero hemos visto en los versículos que hemos leído que Raquel lo que hizo
todo lo hizo por su propia fuerza. ¿Por qué hizo por su propia fuerza? Bueno, porque ella no tiene hijos. ¿Y qué ella hace? Bueno, aprovecha las leyes locales, ¿verdad? Las leyes culturales del momento. ¿Y qué hace? Bueno, Dios, ella lo que está diciendo, Dios no me está dando hijos, importante, Dios no me está dando hijos, pues entonces, ¿qué yo voy a hacer? Yo voy a utilizar el derecho que yo tengo ahora de que poder tener hijos con la sierva y que Jacob le tenga relaciones con Bila y tenga un hijo, y cuando tenga un hijo, ese hijo va a ser mío, ¿verdad? Pero ahora está diciendo, Dios me hizo justicia porque le ha dado un hijo que vino de Bila. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, Raquel mezcló su autoconfianza en sí misma con una proclamación de fe en el Eterno. Raquel actúa como si no necesitara del Eterno. ¿Por qué? Porque ella está actuando como si no... Porque ella, ¿qué hace? Ella está usando que su propia fuerza... Raquel actúa como si no necesitara del Eterno Dios durante el proceso, porque ella toma todas las decisiones, pero entonces, ¿qué hace? Lo reconoce a él en el resultado. Eso es lo que hace ella. Raquel está operando con una gratitud parcial o una gratitud incompleta. ¿Por qué? Porque ella no reconoce al eterno Dios desde el principio. Desde el principio ella está tomando todas las decisiones. Ella está tomando cartas en el asunto. Y ella que está tomando las decisiones y viene y hace lo que hace, cuando para Bila, entonces dice, no, fue Dios. ¿Ok? Raquel está operando con una gratitud parcial o una gratitud incompleta, porque ella no reconoce al eterno Dios desde el principio, sino que ella toma el asunto en sus propias manos y luego reconoce al eterno Dios. Raquel buscaba, ¿qué estaba buscando ella? Controlar su propio destino. Eso es lo que estaba haciendo Raquel. Raquel lo que estaba era buscando controlar su propio destino. ¿Y por qué podemos decir esto? Bueno, porque primero que nada tenemos que ver la actitud de Raquel en todo este proceso. Primero, ¿ella qué quiere? ¿Qué quiere ella? ¿Quiere hijo? ¿Por qué quiere hijo? Bueno, porque no tiene, pues claro. Pero, ¿cuál es lo próximo? La competencia, la rivalidad, ¿ok? Ganarle a la hermana. Eso es lo que estamos viendo. Salud. ¿Qué ella está haciendo? Ella está buscando controlar su propio destino, pero entonces le atribuye la gloria al eterno Dios. Lo que reflejaba era un intento de justificar. Cuando ella hace y le dice, esto fue Dios oyó mi oración. Él me ha hecho justicia. ¿Qué ella está haciendo? Ella lo que refleja es un intento de justificar moralmente sus logros y aliviar la carga de responsabilidad. Importante, ella intenta de justificar moralmente sus logros y aliviar la carga de su responsabilidad. Raquel primero actúa en contra del carácter, el diseño y el orden del gran rey y luego le atribuye los resultados a él. Ella lo que buscaba era dejarse ver como que había sido, muy importante porque esto también era la mentalidad del momento. Ella buscaba dejarse ver como que había sido privilegiada o favorecida por el eterno Dios. Pero en realidad fue ella la que hizo uso de su propia fuerza para aparentar ser bendecida o favorecida, y en este caso por el eterno Dios. Eso es lo que ella buscaba. Y aquí vemos que todo lo que Raquel hacía, todo, era movido por la cultura del momento, que buscaba el favor de los dioses
para verse bien delante de la gente. Pero ¿qué cosa? Porque los tiempos siguen siendo los mismos. Los tiempos siguen iguales. Por eso es que creo que fue Eclesiastés que dice que no hay nada nuevo debajo del sol. Nunca diga que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque siempre son lo mismo. El ser humano sigue siendo el mismo. A una persona que actúa en contra del carácter, el diseño y el orden de Dios y luego le atribuye los resultados a Dios, es considerado un hipócrita. Un hipócrita es aquel que pretende actuar en conformidad con Dios, pero sus acciones contradicen el carácter y la voluntad de Dios. Eso es un hipócrita. ¿Qué está haciendo aquí Raquel? Raquel está siendo hipócrita. ¿Por qué? Bueno, porque ella está haciendo un sinnúmero de cosas que va en contra del carácter de Dios y le está diciendo, bueno, pero como Dios no me puede dar hijo, pues ¿qué yo voy a hacer? Yo voy a tomar los asuntos a mi manera. Oye, ¿de dónde viene este asunto? ¿No fue lo mismo que hizo Sara? Sara hizo exactamente lo mismo. No quiso esperar en Dios. ¿Y qué pasó? Abraham, métete con la nena, métete con Agar. No quiso esperar en Dios. Quiso hacer las cosas a su manera. No quiso esperar. El asunto es que Raquel, ¿qué hace? Hace las cosas a su manera y ahora tiene un niño y dice, esto fue Dios. Y así hay mucha gente haciendo las cosas a su manera y después después los resultados que tiene, ¿se los da a quién? Se los dan a Dios. Aunque sean buenos, no son ni de Dios. ¿Por qué? Porque si viola el carácter, el diseño y la voluntad de Dios, aunque te salga con la tuya, aún así lo estás haciendo mal. Y eso es pecado. Pero dice Mateo 15, de 7 al 8. Mateo 15, de 7 al 8 dice, y este era Yeshua. Yeshua dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Eso es muy importante porque no podemos ser hipócritas. Y la palabra hipócrita viene de Hipócrates. Y viene de careta. En el teatro usaban caretas. Hipócrita es aquel cuya vida externa o pública no está alineada con su fe o creencia interna. Son hipócritas. Lo voy a decir de nuevo. Hipócrita es aquel cuya vida externa o pública no está alineada con su fe o creencia interna. Pero dice Mateo 23, del 27 al 28. Mateo 23, del 27 al 28. Y dice, ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, ¿qué dice? Hipócritas, que son como un sepulcro blanqueado. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos
de muertos y de impureza. Así también ustedes por fuera dan la impresión. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Dan la impresión de ser justo. Y esto era exactamente lo que estaba pasando con Raquel. Raquel estaba dando ¿qué? La impresión de que era justa. Oh, yo he orado. Oh, Dios me ha hecho justicia. Oh, impresión de ser justo, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. ¿Y sabes qué? Raquel tenía una rivalidad con su hermana. Mira lo que Raquel le dice al marido. Si no me da hijos, me muero. Mira lo que ella le dice. Mira lo desesperada que esa mujer vivía. Lo que dice el marido. O sea que la vida de ella no tenía ningún significado si no tenía hijos. Todo lo demás no servía. Ahora, Yeshua usa esta imagen para describir a los fariseos y escribas quienes aparentaban ser justos y piadosos externamente, pero internamente estaban llenos de corrupción y maldad. Yeshua critica a estos líderes porque su religiosidad era superficial. Cumplían con la apariencia externa de la ley y el ritual, pero carecían de sinceridad, de justicia, de misericordia y de fidelidad. Su énfasis estaba en impresionar a los demás, en lugar de vivir de acuerdo con los principios del Eterno. Este pasaje no solo denuncia a los líderes de la época, sino que también sirve como advertencia para cualquier creyente o líder religioso y todo el que profese creer en el único Dios verdadero y su Hijo Yeshua el Mesías. Esto es importante. Nos invita a examinar nuestro corazón y asegurarnos de que nuestra fe no sea solo por fachadas externas, sino una verdadera transformación interior que refleje la justicia y la misericordia del gran Rey. Ahora, bien importante, si la persona atribuye a Dios algo contrario a su naturaleza o plan divino, podría considerarse una forma de blasfemia. Isaías 5:20 dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo. Raquel se engañaba a sí misma, atribuyendo los resultados de sus acciones incorrectas a Dios. Porque el simple hecho de que algo sea culturalmente correcto no significa que sea para Dios sea lo correcto. Y hay cosas que en la cultura se dan como algo bueno o algo correcto, pero para Dios no está correcto. Y aunque la cultura nos diga nos presente muchas cosas como que algo bueno, algo correcto, como que está bien, nosotros tenemos que ir primero a lo que Dios ha establecido como correcto, a lo que Dios ha establecido como bueno, para entonces nosotros como ciudadanos del reino decir, ok, esto sí lo vamos a hacer, esto sí lo podemos hacer. Pero ¿qué hizo Raquel? No, esto culturalmente está correcto, esto está bien, pero nunca le preguntaron a Dios. Nunca le preguntaron. Nunca le preguntaron. Pero ¿sabes qué?
Raquel todavía, cuando llega al capítulo 35, estaba idolatrando a los dioses. Significa que cuando este niño nació, ella todavía estaba ¿qué? ¿Ella estaba qué? Ella estaba adorando a otros dioses. Cuando estos niños nacieron en el capítulo 30. En el capítulo 35, que es el que estamos ahora, fue cuando Jacob dice, demen todos los dioses y vamos a enterrar esto ya, porque ¿sabe qué? Esto es lo que nos ha traído problemas a nosotros aquí. Dios se le está revelando a Jacob como el único Dios verdadero, pero ellos insistieron en idolatrar. Ellos insistieron en adorar a otros dioses. Y eso es lo que trajo conflictos, problemas, situaciones negativas en la familia, malas decisiones en la familia. Y todavía lo estamos viendo. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Actuar en oposición a la voluntad de Dios y luego involucrarlo en los resultados puede considerarse una falta de respeto hacia su santidad. Y eso lo vemos hoy en día, lo vemos mucho. Vemos artistas, cantantes, deportistas, que tienen una vida inmoral, una vida que va en contra del orden de Dios, una vida que no le agrada a Dios, y en los logros, cuando se trepan en tarima, allí le atribuyen que los logros a Dios. Como si Dios apoyara toda la inmoralidad y el desorden que ellos mismos han creado. ¿Ah? Como si Dios apoyaría las canciones y la letra que ellos establecen que es inmoral y va en contra del orden de Dios. Eso fue exactamente lo que hizo Raquel. Oh, Dios, y después dicen, Dios oyó mi oración, porque hasta los mafiosos dicen lo mismo. Los mafiosos matan, los mafiosos roban, los mafiosos hacen daño. ¿Y sabe qué? Se están todos confesando, ayúdame, Padrecito, ayúdame, que yo pueda, Padrecito, ve. Tú los ves. Y cuando salen bien, dice, esto fue Dios. Ah, pues si Dios me libró de esto, significa que lo puedo seguir haciendo. Eso es lo que están diciendo. Si yo aún haciendo lo malo, si yo aún caminando inmoralmente, si yo haciendo lo que no le agrada a Dios, y aún así Dios me apoya, pues ¿para qué rayos yo voy a hacer lo bueno? ¿Para qué rayos yo voy a obedecer a Dios? ¿Para qué rayos yo voy a hacer lo que la instrucción dice? ¿Para qué lo voy a hacer? No hay necesidad de hacerlo. Están como los mafiosos, no sé si todavía lo hacen, pero los mafiosos que hacían, iban y llegaban a la iglesia católica, allí que hacían, compraban la salvación, le ungían un pañito, le pagaban allí el ministro y después se iban a matar, porque ya compré la salvación. Por eso es que es importante entender qué es bueno para Dios. Es importante entender qué es amar a Dios. Es importante qué es amar al prójimo para Dios. Es importante entender qué es pecado para Dios. Es importante entender eso, porque los conceptos tienen que estar claros. ¿Por qué? Porque el problema es que a veces los conceptos no están claros y estamos atribuyéndole cosas a Dios que no son de Dios ni Dios las quiere. Por eso es que Dios no está oyendo todas las oraciones, porque dice, si oramos de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. O sea, hay mucha oración que Dios no va a oír porque no está alineado a la voluntad de Dios. Y aunque te salga lo que tú estás orando, si está en contra de Dios, no es de Dios, ha sido tu fuerza. ¿Y sabes qué? Estás de condenar como cualquier otro. Es importante recordar que el eterno Dios no contradice su propio carácter, ni aprueba acciones fuera de su diseño.
Él puede usar cualquier situación, incluso nuestras fallas, para cumplir su propósito soberano. Sin embargo, esto no justifica las acciones que están en desacuerdo con su voluntad. Porque hay gente cogiendo ese versículo, no, que todo obra para bien para aquellos que están en Dios. Entonces, ¿qué hacen? Hacen las cosas malas y dicen, pero no te preocupes, como quiera esto Dios lo va a usar para bien. Eso es ser hipócrita. Ustedes son unos sepulcros blanqueados. El que piensa así es un sepulcro blanqueado. La cosa es que esto lo estamos viendo no solamente en el ambiente artístico, lo estamos viendo dentro de las congregaciones. Pastores que hoy en día están haciendo las cosas mal, violando la ley, siendo inmoral. Dentro de las congregaciones, después vienen y le tiran una oracioncita a Dios y algo le salió bien y dice, pues Dios me bendijo. Y anyway, esto Dios lo va a utilizar para bien. El problema no es ese, que hay profetas congraciándose con pastores que lo están haciendo mal. Hay ministros congraciándose con la gente que tienen dinero porque ¿sabe qué? Este me puede dar. Este puede bendecir mi ministerio. Y le acarician la maldad, la inmoralidad, ¿verdad? La falta de respeto a la gente porque este me puede bendecir. Este me puede llevar a predicar. Por eso es que nadie sabe lo que es un profeta. Esto fue exactamente el corazón de Raquel cuando recibió a Adán sobre sus rodillas. Con la llegada de Adán, justificó las acciones que estaban en desacuerdo con el carácter, el diseño, la voluntad y el orden del Creador. Y vemos que con la llegada de Neftalí, Raquel expresa la verdadera intención de su corazón. ¿Qué Raquel dijo? Raquel dijo, he tenido una lucha grande con mi hermana. Ella dijo, he tenido una lucha grande con mi hermana, pero he vencido. La hermana tenía 6 y ella 1, que no era de ella, y ella ya había vencido. La hermana tenía 6 y ahora tiene a Neftalí, y ella dice, no, yo vencí. Entonces tenemos que cuidar nuestro corazón. Por eso dice que nuestro corazón es engañoso. Por eso es que no hay nadie bueno. Por eso es importante lo mucho que necesitamos a Dios y su ley y su instrucción en nuestras vidas. Porque cuando no conocemos la instrucción y la ley de Dios, que es perfecta, cuando no la conocemos, entonces tomamos actitudes que ha tomado Raquel. Míralo como ella dice, he tenido una lucha muy grande con mi hermana, pero he vencido. Dice, entonces Raquel, ¿qué hace? Lo llamó como Neftalí. Hay otras versiones que dicen, con lucha de Dios. En otras palabras, ¿qué hizo ella? Volvió y le atribuye a Dios. Esta versión dice, con lucha de Dios he luchado con mi hermana y he vencido. Como quien dice, Dios me ha apoyado en la guerra que le he hecho a mi hermana. Dios me ha apoyado en la rivalidad que he tenido con mi hermana. Dios me ha apoyado en la pelea que tengo con mi hermana. ¿Esto es lo que está diciendo ella? Raquel estaba en una intensa rivalidad con su hermana Lea, quien ya había tenido varios hijos con Jacob y acreditaba este logro al Eterno. Pero es importante porque este logro, todo lo que ella había hecho, había ido en contra del carácter y la voluntad del Creador. ¿Y por qué sabemos que esto fue así? Porque Yeshua fue bien claro con este asunto.
Fue muy claro. Él dijo, si estás presentando tu ofrenda en el altar, si tú estás presentando la ofrenda en el altar y allí te recuerda que tu hermano tiene algo contra ti, no dice que tú tienes algo contra tu hermano, dice que tu hermano, tú te dices, estás allí y te recuerda que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué dice? Espera que el hermano venga y se reconcilie contigo. ¿Eso es lo que dice? ¿Eso es lo que dice ahí? Dice, deja tu ofrenda allí, delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano. Y luego vuelve y presenta tu ofrenda. Dios no quiere nada de ti si tú estás en rivalidad, si tú estás en competencia con tu hermano o si tu hermano está con competencia contigo y tú lo sabes y no has ido a reconciliarte con él. Dios no quiere nada de ti si tú estás en contra de tu hermano, estás en competencia con tu hermano, estás en rivalidad con tu hermano. Dios no le, pero ¿sabes qué? No recibe tampoco tu ofrenda. Si tú sabes que tu hermano tiene eso contra ti, tú no vas y te reconcilias. No, pero es que yo no le he hecho nada. Es que eso no es lo que Dios te está diciendo. ¿Ves? Es importante. ¿Ves? Cuando actuamos como Raquel, decimos, es que yo no le he hecho nada, yo no tengo que decirle nada porque fue el que me lo hizo a mí. Sí, pero él tiene algo contra ti y Yeshua dio un mandato directo. Vete, reconcíliate. Por eso es que dice la Escritura, dice, mientras dependa de ti, busca la paz, está en paz con todo el mundo. Pero cuando queremos hacer las cosas de nuestra manera, no, yo no voy para allá porque él fue el que me insultó, él fue el que me miró mal, él fue el que me falló. No, tú vete, reconcíliate, hazlo bien. ¿Sabes qué? Porque Dios quiere bendecirte, pero Dios no te va a bendecir enojado con tu hermano. Dios no va a recibir tu ofrenda, Dios no va a recibir tu agradecimiento, Dios no va a recibir tu adoración si tú estás enojado con tu hermano o sabes que tu hermano tiene algo contra ti. Y Raquel no solo estaba enojada y en competencia con su hermana, pero también sabía que su hermana estaba en competencia con ella. El nacimiento de este segundo hijo a través de Bilha fue percibido por Raquel como un signo de victoria en esa lucha emocional y personal. Es importante porque era una victoria para Raquel, pero para Dios no era una victoria. Tenemos que entender, y ya lo hablamos en mensajes pasados, tenemos que entender que la llegada de un niño es una herencia, es un regalo de Dios. Aparte de que todos los hijos que nacen porque dos seres se pusieron de acuerdo a operar en una ley y esa ley que hizo trae hijos. ¿Qué hicieron ellos? Tuvieron relaciones y ya Dios dijo, ¿verdad? Ya Dios estableció una ley que cuando un hombre se une a una mujer, tienen hijos. En el caso de Raquel era una idólatra. El nombre de Neftalí refleja no solo la rivalidad con Lea, sino también la batalla interna de Raquel, sus frustraciones por la infertilidad, su deseo de maternidad y su anhelo de ser favorecida. Eso es muy importante porque toda esta familia está interpretando a este Dios invisible que se le apareció a Abraham, a Isaac y se le apareció a Jacob y ellos están tratando de interpretarlo, pero ¿cuál era el problema de ellos? Que lo interpretaban de acuerdo a ¿qué? A sus frustraciones. Ellos interpretaban a Dios de acuerdo a sus temores. Ellos interpretaban a Dios de acuerdo a la cultura. ¿Y sabe qué? Por eso es que fallaban.
Porque si el eterno Dios se le apareció a ellos, lo primero que ellos tuvieron que entender era que el Dios eterno no funciona como lo que tú estás acostumbrado a vivir en tu vida. No, pero es que ellos no conocían la ley de Dios. Sí la conocían. Porque Dios le habla a Isaac y le dice, tu papá caminó en mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Ellos tenían los estatutos y las leyes de Dios. El problema no era eso. El problema era que no caminaban en ellos. Caminaban de acuerdo a todo lo que les rodeaba. Caminaban de acuerdo a lo que sentían. Y así era que vivían. Y después, ¿qué hacían? Se lo acreditaban a Dios. Pero ¿sabes qué? Esto fue lo que el pueblo de Israel cargó toda su vida. Todavía cuando el Mesías llegó, todavía vivían de esta manera. Raquel interpreta al único Dios verdadero a través de su frustración. Y es importante esto. Porque interpretar a Dios, al eterno Dios, al verdadero Dios, a través de nuestras frustraciones, puede llevarnos a una percepción distorsionada de su carácter y propósito. Este enfoque a menudo refleja nuestras emociones humanas en lugar de la verdad sobre quién es nuestro creador. Por eso es que la instrucción de Dios es tan importante conocerla. Por eso es que es importante conocer la intención de Dios con cada instrucción. Es importante. Por eso tenemos que darnos la tarea de conocerlo y entenderlo. Porque hay cosas aún en la Biblia que están escritas y la gente se las atribuye a Dios. Pero ¿saben qué? Van en contra del carácter y el diseño de Dios. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo que toda escritura inspirada por Dios es útil para enseñar. Hay una palabra ahí que es inspirada por Dios, pero hay otra que está ahí, que está mezclada con la cizaña. Dentro de la Biblia está la cizaña mezclada. Por eso es que había que dejar crecer el trigo con la cizaña, dejarlos crecer, no podía arrancarlos juntos, tenía que dejarlos crecer, para cuando estaban grandes, entonces cuando sacaran, no dañara el trigo. La Escritura nos invita a interpretar nuestras frustraciones como una oportunidad para buscar su guía y fortalecernos en la fe. Son las frustraciones tuyas, tus temores. ¿Son para qué? Es una oportunidad para buscar su guía. Guíame. No es para hacer lo que tú piensas que estás bien o lo que tú quieres hacer. Romanos 8:28 dice, nos recuerda que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Y hay que definir amor. Por eso Juan decía, en primera de Juan decía, que el que ama a Dios guarda sus mandamientos. Tenemos que definir amor porque hoy amor para mucha gente son muchas cosas diferentes. Pero amar a Dios es guardar sus mandamientos, sus estatutos, sus preceptos, sus leyes. En lugar de interpretarlo
A través de nuestras emociones y sentimientos, debemos mirar a Dios a través de su palabra y su obra en nuestras vidas. No podemos ser incongruentes o inconsistentes. No podemos ser creyentes cuyas acciones no reflejen lo que afirman creer. No podemos identificarnos como ciudadanos del reino cuando nuestras vidas no evidencian un compromiso real con la fe y los principios que profesamos. Tenemos que dejar la desobediencia y nuestra rebeldía al no seguir los mandamientos y las enseñanzas del Rey del Cielo. Por eso es que Salmo 19, dice que la instrucción es perfecta. En el reino no seleccionamos aspectos de la fe para cumplir mientras ignoramos otro. Hay gente que busca en la Biblia y busca lo que mejor, lo que quiere cumplir, lo que le conviene cumplir, y los otros no. Esos no, esas son cosas judías. Son judías. Así que estás. Y oigan bien, con esto termino. Yeshua enseña que el carácter y la vida interior son lo que realmente importan al Padre, no las apariencias externas. Por eso es que una vez Yeshua le dice a sus discípulos: ¿tú ves los que se sientan allí en la silla de Moisés? ¿Tú los ves allí sentaditos en la silla de Moisés? Sí. Pues cuando los que tú ves allí sentados, dice: haz lo que ellos dicen, no hagan lo que ellos hacen. ¿Por qué Yeshua le dijo eso? Bueno, porque en la silla de Moisés, ¿qué hacían ellos? Ellos leían la ley de Dios. Le enseñaban al pueblo, le leían. Pero ¿qué pasa? Una vez cerraban el rollo, hacían lo que les daba la gana. ¿Y qué pasaba? Le hacían lo que daban la gana y después le atribuían sus logros a Dios. Ellos eran, por eso que él le dice que ellos eran ¿qué? Unos hipócritas. ¿Y sabes qué? Los ciudadanos del reino dejaron de ser hipócritas. Porque los hipócritas son todos aquellos que viven en una religión. De pie.